En imagen vamos a hablar de Alzheimer, esta enfermedad que afecta a gran parte de la población, especialmente adulta mayor. Vamos a conocer cuáles son sus características, la importancia de detectarlo en forma temprana para recibir un tratamiento a tiempo y sobre todo ¿con qué cuenta hoy la medicina para poder ayudar a los pacientes? Todo esto lo vamos a plantear en imagen con el doctor Luis Larcher. Él es médico neurocirujano que hoy habla en nuestro programa sobre Alzheimer. Bueno, sí, la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa del sistema nervioso central. Es la principal causa de demencia y es la segunda causa de discapacidad de enfermedades neurológicas del mundo. Es una enfermedad que se caracteriza porque provoca trastornos de la memoria, de las funciones mentales superiores, y es una enfermedad que afecta por lo general a las personas mayores de 65 años. Ahora, ¿esta enfermedad aparece cuándo o bajo qué condiciones, de acuerdo a lo que se ha podido observar a través de la medicina en los últimos años? Esta enfermedad empieza por lo general a personas mayores de 60 años. Se produce por cambios a nivel de la corteza cerebral, en la cual hay un depósito de proteínas anormales, son proteínas beta-amiloideas, y eso provoca una degeneración, una alteración en las funciones normales de la corteza cerebral, y eso empieza a afectar lo que se llama funciones mentales superiores. Que, para digamos, hacerlo simple, genera a la larga un trastorno de memoria que va avanzando, va progresando y va afectando desde las nociones básicas como el comportamiento, digamos, la memoria episódica, que es lo que recordamos hace poco, la memoria de corto plazo, hasta en etapas avanzadas comprometer todo lo que son las actividades normales, como la capacidad para vestirse, la capacidad para comer, la capacidad para higienizarse, y bueno, eso genera una gran discapacidad en las últimas etapas. Las funciones mentales superiores podemos describirlas como aquellas que permiten a la persona conectarse con el medio ambiente o con el entorno. Doctor, hoy ¿existen tratamientos para evitar llegar a esa parte progresiva más severa que tiene el Alzheimer? Sí, la enfermedad de Alzheimer, bueno, por general siempre la diagnosticamos después de los 60 años, pero los últimos consensos y las últimas revisiones determinan que hay que prevenirlo desde etapas más precoces de la vida. ¿Sí? Entonces se recomienda que hay que aumentar la reserva cognitiva, o sea, esto significa que hay que aumentar la capacidad intelectual de las personas. Entonces eso se hace a partir desde los 40 años, 30 años, desde la etapa más activa de las personas. Entonces se aconseja en estas etapas hacer mucha actividad mental, tener, digamos, actividad intelectual importante, leer libros, hacer actividades sociales que le permitan generar una mayor capacidad de adaptación, y también generar actividad física y una alimentación saludable. Bien, es un combo, digamos, completo de un cuidado de la salud, ¿no? Claro, exacto. Entonces eso se recomienda porque, bueno, muchas veces nos preguntan qué hacemos, cómo prevenimos el Alzheimer. Entonces cuando nosotros ya diagnosticamos el Alzheimer es un poco tarde. ¿Por qué? Porque no hay actualmente un tratamiento que mejore o que recupere las funciones perdidas o los trastornos de memoria perdidos. No hay nada que mejore eso. Entonces, para prevenir siempre hay que mejorar las condiciones de vida de las personas y de las sociedades desde que son, digamos, activos o laboralmente activos o productivos. ¿Sí? Muchas veces, qué sé yo, por las actividades laborales o por las cuestiones, digamos, o responsabilidades, obligaciones, muchas veces las personas caen en sedentarismo o en hábitos de vida poco saludables. Entonces, en las sociedades, digamos, que ya tienen europeas o Norteamérica, en las cuales, más en las europeas, en las cuales hay sociedades muy avejentadas, hay una gran cantidad de adultos mayores, han investigado y, bueno,
han cambiado los estilos de vida también de las personas más jóvenes. Doctor, ¿hay una forma para detectar precozmente el Alzheimer antes de esta edad, antes de estas características que ya conocemos? Lo que tenemos que hacer, digamos, para diagnosticar el Alzheimer precozmente es hacer una consulta rápida, ¿sí? Muchas veces la mejor estrategia para hacer un adecuado tratamiento de la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias también es un diagnóstico precoz, ¿sí? Mientras antes diagnostiquemos el Alzheimer, mejor va a ser la evolución, más lenta va a ser la progresión de la enfermedad y mejor van a ser los resultados. Lo diagnosticamos de la siguiente forma: se hace una consulta a un especialista en neurología que le va a hacer unos test básicos como el Mini Mental Test, que son unos test de memoria sencillos que en 10-15 minutos ya resolvemos y determinamos si tiene un deterioro cognitivo, y desde allí se hace una evaluación completa, un laboratorio completo de sangre donde se descarta enfermedades metabólicas o carenciales que pueden provocar trastornos de memoria, una evaluación neurocognitiva que complementa los test o el Mini Mental Test que se hace en la evaluación inicial, que son una serie de test que lo hace una neuropsicóloga o neuropsicólogo, y eso nos permite diferenciar si es un trastorno cognitivo cortical, que es de la corteza, que es lo que afecta a la corteza, o subcortical, que puede ser por otras causas. Y finalmente siempre hay que hacer una imagen cerebral, que se recomienda hacer una resonancia magnética del cerebro con un protocolo de enfermedades neurodegenerativas, en donde se mide la corteza cerebral, los hipocampos, las amígdalas, que son las áreas donde primero se atrofian o se afectan en la enfermedad de Alzheimer. Bien. Todos estos elementos, digamos, en manos del neurólogo, permiten hacer un diagnóstico y permiten empezar un tratamiento precozmente. Mientras antes se hace el tratamiento, mejor es la evolución. Estos tratamientos que se hacen, está bueno decirlo, que no recuperan la memoria que se ha perdido. Son medicamentos que evitan la progresión de la enfermedad y que evitan que se provoque una mayor neurodegeneración. Escuchábamos la primera parte de la nota con el doctor Luis Larcher sobre Alzheimer y cuáles son sus características. Pero ahora vamos a hablar de algo muy importante que tiene que ver con el rol de la familia del paciente, sobre todo de qué manera los afecta y la importancia de hacer un acompañamiento interdisciplinario. Y también le consultamos sobre si el Alzheimer está relacionado con otro tipo de demencias. Esto es lo que comentaba el doctor Luis Larcher para Imagen. La mayoría de las veces cuando llegan al diagnóstico es porque ya la familia empieza a notar conductas diferentes. ¿Sí? Cuando hay ya un trastorno conductual, significa que ya el Alzheimer ha pasado de una etapa temprana a una etapa intermedia o una etapa tardía. Entonces, porque bueno, los olvidos frecuentes, las quejas cognitivas, los trastornos estos leves que yo te comentaba al principio, muchas veces pasan desapercibidos. Claro, como algo normal o algo que puede pasar. Exacto, es como que el abuelo se olvidó tal cosa y bueno. Pero bueno, si eso se hace muy frecuente, muchas veces es el primer signo. Pero bueno, cuando estamos conviviendo o cuando la persona de la familia tiene esa relación permanente, tal vez a veces no se notan, entonces se notan cuando la enfermedad ya ha avanzado y existen estos trastornos conductuales. O cuando ya hay una desorientación mayor. Muchas veces un diagnóstico se hace inicialmente cuando la persona con Alzheimer se desorienta y se pierde y no lo encontramos. Entonces, es muy importante todo esto, digamos, saber cuáles son los signos de alarma para que el paciente y el familiar fundamentalmente determine la primera consulta o ayude a la primera consulta. En etapas tardías muchas veces el rol del familiar también es muy importante. ¿Por qué? Porque ya empieza el paciente con Alzheimer a depender para ciertas cuestiones, cuestiones básicas como higienizarse, alimentarse, movilizarse. Entonces genera en el familiar o en el entorno familiar un cambio o una adaptación a la nueva situación. Entonces también hay que cuidar a la familia. La psicoeducación
y que el conocimiento de la enfermedad a los grupos familiares también es muy importante para que en ellos no recaiga la responsabilidad y no recaiga el estrés crónico que implica cuidar a un paciente de estas características. Seguro que sí, doctor. ¿Hay algunos o otros tipos de demencias que estén relacionados o que sean consecuencia del Alzheimer? No, el Alzheimer es, digamos, una entidad única. Bien. Y es de tipo neurodegenerativa, pero existen otros tipos de demencia. Dentro de las demencias de origen neurodegenerativo tenemos, por ejemplo, la demencia por la enfermedad de Parkinson. O sea, en la enfermedad de Parkinson predominan siempre los síntomas motores. Claro. El temblor, la rigidez, la lentitud, que es lo que nos permite hacer el diagnóstico inicial. Pero a veces, o muchas veces, puede debutar con un trastorno depresivo o con un trastorno de memoria. Ajá. ¿Sí? Entonces, la demencia de la enfermedad de Parkinson se llama demencia por cuerpos de Lewis y tiene una evolución y características diferentes al Alzheimer. Claro. Lo único en común que tienen ambas es que las ambas son neurodegenerativas. Y después tenés otros tipos de demencias que se llaman otras neurodegenerativas que son más raras, y después tenés las demencias que son reversibles. Son muy importantes conocerlas porque son trastornos de memoria que se producen por una enfermedad clínica o por un trastorno a nivel del sistema nervioso central, que tienen un tratamiento y haciendo el tratamiento mejoran un 100% y no tienen complicaciones. Las más importantes son la que se produce por el hipotiroidismo, el déficit de hormona tiroidea, que es muy frecuente en nuestra población. Bueno, un paciente adulto mayor puede provocar, si hay mucho descenso de la glándula tiroides, de la hormona tiroidea, puede provocar un hipotiroidismo severo y eso provoca alteraciones de memoria. Bien. ¿Cuál es el tratamiento? La hormona reemplazo hormonal, y con eso es impresionante cómo mejora en un lapso de meses. Bien. Después, otros trastornos de memoria o demencias de tipo reversible son las demencias carenciales, que pueden ser por un déficit de vitamina. La vitamina B12, mucha gente dice, doctor, ¿qué tomo para la memoria? Bueno, la vitamina B12 es una vitamina que mejora las vainas de mielina, que son la sustancia que rodea las neuronas. Claro. Cuando hay un déficit de esta vitamina, produce trastornos de memoria, entre otros síntomas. El tratamiento es reposición de vitamina B12 y con eso mejora. Y después, otro síndrome que genera una demencia reversible es el síndrome de Hakim-Adams o hidrocefalia normotensiva, que eso se produce porque en el cerebro tenemos cavidades normales que se llaman ventrículos. A veces se produce la dilatación de esos ventrículos, el agrandamiento de esos ventrículos por mayor cantidad de líquido en su interior, líquido cefalorraquídeo. Eso provoca una triada, que es demencia, incontinencia urinaria y alteraciones de la marcha. Entonces, si nosotros hacemos un diagnóstico de eso, se puede hacer un tratamiento neuroquirúrgico, una colocación de una válvula ventrículo peritoneal que va desde la cabeza hasta el abdomen, que descomprime las cavidades ventriculares del cerebro, y eso hace que el paciente se recupere en un 80-90%. Entonces es muy importante conocer que no solo el Alzheimer produce alteraciones de memoria, sino que existen otros síndromes demenciales, otras demencias que pueden tener tratamiento y pueden mejorar. Excelente, muy claro, doctor. Muchísimas gracias por estar en el programa. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la visita y bueno, espero que nos veamos pronto.